Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí hoy. Si son nuevos, les doy una bienvenida súper especial, y si ya nos conocen, gracias por estar de vuelta y seguir acompañándonos en esta aventura. Hoy vamos a adentrarnos en una historia que ha cautivado a muchos, una que toca el corazón y que nos habla de segundas oportunidades y de los lazos que a veces son imposibles de romper. Vamos a hablar de Serkan y Özge, un reencuentro emotivo tras la separación. Sé que muchos de ustedes han estado pendientes de su historia, preguntándose qué ha pasado, si se han vuelto a encontrar, cómo están sus sentimientos. Pues bien, hemos investigado a fondo para traerles todos los detalles, las emociones y las pistas que nos llevan a este sorprendente y conmovedor reencuentro. Prepárense porque esta historia tiene de todo: nostalgia, esperanza y sobre todo, mucho sentimiento. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den al botón de asterisco suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Serkan y Özge. Para quienes quizás no estén tan familiarizados, o para refrescar la memoria, la relación de Serkan y Özge fue una de las más comentadas y seguidas en su momento. Fue un amor que muchos admiraron, lleno de complicidad, de risas y también de desafíos. Sin embargo, como suele suceder en la vida y en las relaciones, a veces los caminos toman rumbos diferentes y decidieron tomarse un tiempo separarse. Esta separación, como era de esperar, dejó un vacío no solo en sus vidas, sino también en la de sus seguidores, quienes esperaban verlos juntos. Se especulaba mucho sobre los motivos, sobre el dolor de la ruptura, sobre si existía la posibilidad de un futuro juntos. Las redes sociales se llenaron de comentarios, de mensajes de apoyo para ambos, y de ese anhelo colectivo de que pudieran encontrar el camino de regreso el uno al otro. Y es precisamente ese anhelo el que, de alguna manera, parece haberse hecho realidad. Porque la noticia que hoy nos trae aquí es que Serkan y Özge se han reencontrado. Y no ha sido un encuentro casual o superficial, sino uno que se describe como profundamente emotivo, uno que ha reavivado viejos sentimientos y ha abierto la puerta a nuevas esperanzas. Hemos rastreado sus apariciones públicas, sus publicaciones en redes sociales, y hemos reunido testimonios que apuntan en una misma dirección. Este reencuentro no es un simple saludo entre viejos conocidos, sino un momento cargado de significado y emoción. Los detalles específicos de este reencuentro son aún un tanto delicados, ya que ambos han mantenido un perfil relativamente reservado sobre los pormenores de sus vidas privadas. Sin embargo, las señales son claras. Hemos visto fotografías y vídeos, aunque sutiles, que sugieren su cercanía. En algunas de estas imágenes, se les ve compartiendo un mismo espacio, y lo más importante, la expresión en sus rostros, la forma en que interactúan, denota una conexión que va más allá de la amistad. Hay una calidez en sus miradas, una familiaridad en sus gestos que habla de un pasado compartido intenso y de un presente donde esa conexión parece estar resurgiendo. Los rumores comenzaron a intensificarse cuando se empezaron a filtrar algunas imágenes de eventos sociales a los que ambos asistieron, aunque en diferentes momentos. Pero lo que realmente encendió las alarmas fue cuando se les vio, incluso por breves instantes, juntos en un mismo evento privado. Las fuentes cercanas a ambos, que prefieren mantenerse en el anonimato por respeto a su privacidad, han comentado sobre la alegría que ambos expresaron al verse. Se dice que hubo lágrimas, sí, lágrimas de emoción, de alivio, de la dicha de volver a encontrar una persona que significó tanto en sus vidas. No se trata de un simple hola y adiós, sino de conversaciones profundas, de ponerse al día, de recordar los buenos tiempos, pero también de hablar de lo que cada uno ha vivido desde que sus caminos se separaron. Es importante recordar que las separaciones, por muy necesarias que sean en un momento dado, nunca son fáciles. Dejan cicatrices, dejan aprendizajes y dejan un espacio que solo el tiempo y la madurez pueden empezar a llenar. Parece que Serkan y Özge, tras este tiempo de reflexión y crecimiento personal, han llegado a un punto donde pueden verse con otros ojos, donde las heridas del pasado han sanado y donde la admiración y el cariño mutuo han prevalecido. Los detalles que han trascendido describen un encuentro lleno de nostalgia. Imaginen la escena, se miran y de repente vuelven a fluir los recuerdos de momentos felices, de planes que se hicieron juntos, de la energía que compartían. Se dice que hubo abrazos prolongados, de esos que dicen mucho más que 1000 palabras, de esos que transmiten consuelo, reconciliación y, tal vez, un incipiente deseo de reconectar.
No se trata de borrar lo que pasó, ni de negar las razones de la separación, sino de reconocer que, a pesar de todo, hay un vínculo especial que persiste. En las redes sociales, los fanáticos más leales han estado muy atentos a cualquier pista. Cada me gusta o comentario de uno en la cuenta del otro, cada mención sutil en alguna publicación, ha sido analizada con lupa. Y es que la esperanza de un reencuentro estaba latente en muchos de sus seguidores, quienes siempre vieron en ellos una pareja especial, una que transmitía autenticidad y un amor genuino. Verlos nuevamente juntos, aunque sea en estas etapas incipientes, ha generado una ola de mensajes de alegría y apoyo. La gente está emocionada, celebrando esta posibilidad de que puedan estar reconstruyendo algo juntos. Hemos escuchado a través de diversas fuentes que la conversación durante este reencuentro fue muy sincera. Hablaron sobre sus vidas actuales, sobre los desafíos que han enfrentado, sobre sus sueños y aspiraciones. Y lo más importante, hablaron sobre el impacto que el otro tuvo en sus vidas y el vacío que su ausencia dejó. Este tipo de diálogo abierto y honesto es fundamental para cualquier tipo de reconciliación, ya sea amorosa o de amistad. Demuestra una madurez emocional y un respeto por la historia que compartieron. Es fascinante pensar en cómo las personas evolucionan. Después de una separación, cada uno emprende su propio viaje de autodescubrimiento. Y a veces ese viaje, irónicamente, te lleva de vuelta a donde empezaste, pero con una perspectiva completamente diferente. Parece que Serkan y Özge han pasado por ese proceso. Han crecido individualmente, han aprendido de sus experiencias, y ahora, al reencontrarse, lo hacen desde un lugar de mayor autoconocimiento y quizás, con una apreciación más profunda de lo que tenían. Las especulaciones sobre si este reencuentro llevará a una reconciliación romántica son, por supuesto, inevitables. Y la verdad es que es demasiado pronto para decirlo con certeza. Lo que sí es seguro es que ha habido un encuentro muy significativo, un momento de conexión profunda y emotiva. Lo que suceda a partir de ahora es algo que solo ellos podrán decidir. Pero la sola idea de que puedan estar dándose una segunda oportunidad, o al menos, abriendo un nuevo capítulo de su relación, es algo que emociona a muchos. Este evento nos recuerda que las relaciones humanas son complejas y que a veces, los lazos que nos unen a ciertas personas son tan fuertes que trascienden el tiempo y las distancias. Serkan y Özge han sido un ejemplo de ello. Su historia nos enseña que el amor, la conexión y el respeto pueden perdurar, incluso después de la separación. Y que a veces la vida nos da la oportunidad de reencontrarnos, de reflexionar y tal vez de reconstruir. Para finalizar, este reencuentro de Serkan y Özge ha sido un evento que ha resonado con fuerza, no solo entre sus seguidores más cercanos, sino también en la esfera pública. Las lágrimas, las conversaciones sinceras, la calidez en sus gestos, todo apunta a un momento de profunda emoción y significado. Si bien el futuro de su relación es incierto, lo que sí es claro es que existe un vínculo especial que ha sobrevivido al tiempo y a la separación. Este emotivo reencuentro nos deja con la esperanza de que, a veces, las segundas oportunidades son posibles, y que el amor y la conexión genuina pueden encontrar su camino de regreso. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo, ha sido un placer compartir esta historia con ustedes. Me encantaría saber qué piensan al respecto. ¿Les ha sorprendido este reencuentro? ¿Creen que habrá una reconciliación? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de *comentarios abajo. Sus comentarios son súper importantes para nosotros y nos encantan leerlos. Y si disfrutaron de este contenido, si les pareció interesante y emotivo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para que sigamos creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.